Muchas gracias, señor Sancho. Con el Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la palabra el señor Escartín. Bueno, qué intervenciones más dispares. Contenticos, están en el campo aragonés. Me imagino que todos los portavoces de desarrollo rural, igual que yo, están recibiendo cada semana solicitudes de reuniones de todo tipo de organizaciones agrarias, cooperativas, asociaciones, porque a mí me llaman cada semana. Y estoy todas las semanas reuniéndome con todas y cada una de ellas y me están expresando lo que decía muy bien el secretario general de Guaga en la última revista Tierras de Aragón, que ustedes recibirán igual que yo, que directamente habla del agro aragonés diciendo malas huebras, malas cosechas, malas políticas, desencanto y descontento. Esto lo dice el principal sindicato agrario aragonés, pero es que Asaja, que es el principal de Huesca, dice exactamente lo mismo. Entiendo que todos se habrán reunido con ellos igual que lo he hecho yo. La lista de cabreados y decepcionados es bastante larga. Yo lo llevo denunciando, lo llevamos denunciando en estas Cortes en las últimas semanas, especialmente por incumplimiento de presupuestos, pero sobre todo por la falta de un rumbo claro. Aquí vino Joaquín Olona, el consejero de Desarrollo Rural, con una idea de innovación institucional, ¿no? Decía que más allá del dinero, más allá de los presupuestos, él podía modificar la arquitectura institucional del departamento. Bueno, pues de eso no hay nada. De eso no hay nada. Lo que está haciendo es recortes. Recortes y más recortes. Coincido. Aunque el diputado del Partido Popular, la verdad que no ha hablado casi nada de los PDRs, yo sí que quiero hablar un poco. Los planes de desarrollo rural podrían ser una herramienta muy útil para llevar a cabo políticas públicas relacionadas con el campo aragonés, más allá de ayudas directas a la gente que más tierras posee, que es el pilar primero de la PAC. Con el segundo pilar se puede vertebrar el territorio, se puede facilitar el relevo generacional de jóvenes, se puede asegurar una agricultura adaptada al territorio que preserve la biodiversidad, los ecosistemas, fomentar buenas prácticas agrarias. Pero en realidad poco de esto se está haciendo muy poco con el segundo pilar de la PAC. Esto no es consecuencia o no es responsabilidad solo de Joaquín Olona. Modesto Lobón, que aquí lo tengo delante, hoy diputado, comenzó ya con los recortes. Recordamos la anterior legislatura de Luisa Fernanda Rudi con un recorte aproximado en cómputos generales de un 13% de todas las consejerías del Gobierno de Aragón, pero que en agricultura fue un poco distinto. En agricultura había 770 millones, 440 de la PAC, ¿no? El principal monto era de la política agraria común, es decir, de ayudas directas europeas, 330 de fondos públicos. O sea que en realidad el recorte que aplicó el Partido Popular en la legislatura anterior era de un 28%. Estaban recortando aproximadamente 90 millones de esos 330 de fondos propios que ponía el Gobierno de Aragón. Esto no lo dice el portavoz de Podemos, esto lo dicen todas esas organizaciones agrarias, cooperativas y asociaciones con las que yo me reúno, igual que ustedes, todas las semanas. Y añadiríamos lo que bien ha dicho el portavoz del PSOE, el recorte de la aportación del Gobierno Central de Madrid, la aportación de Rajoy, que también recortó en los PDR. Es decir, el PP ya no cumplió con el anterior plan de desarrollo rural del periodo 2007-2013 y por eso muchas de las resoluciones a los agricultores y ganaderos aragoneses llegaban negativas. Esto mismo es lo que está repitiendo Olona. Olona no está poniendo más dinero para los PDRs. El dinero del segundo pilar de la PAC necesita una parte de aportaciones propias del Gobierno de Aragón. Y la realidad es que el Gobierno de Aragón debería estar poniendo de orden de 70, 80 millones, que son los que facilitarían políticas directas para el mundo rural aragonés, que hace años que no se ponen, y corríjanme, señorías del PSOE y de la Junta, es decir, quienes gobiernan, yo calculo una ejecución aproximada de 25 o 30 millones, muy lejos de los 80 millones más o menos que se debería poner aquí en Aragón. Es decir, que tanto unos como otros, siempre con el PAR en los últimos años, han tenido y tienen una gran responsabilidad de los recortes de sus planes de desarrollo rural en Aragón. Y esto tiene consecuencias directas. Este año hemos logrado enmendar un poco las ayudas directas para la instalación de jóvenes agricultores, pero estamos repitiendo cada semana en la Comisión de Desarrollo Rural y también en el Pleno la cantidad de incumplimientos de ejecuciones presupuestarias que afectan a ADS, afectan a ayudas directas para los ganaderos de asociaciones de razas autóctonas o razas en peligro de extinción, que son con las que nos reunimos cada semana y nos dicen todos los recortes que están llegando a sus negocios, a sus explotaciones, y que ponen en peligro, lógicamente, los puestos de trabajo y la propia viabilidad del sector primario, que es de lo que estamos hablando. Vamos a apoyar la propuesta del Partido Popular. Tanto nos ha gustado la redacción del Partido Popular, fíjense, que la única enmienda que ha presentado Podemos no cambia ni una coma de su texto. Y nos ha gustado tantísimo que hemos dicho exactamente lo mismo que ustedes piden, que se comprometa el Gobierno de Aragón con estos grupos parlamentarios de las Cortes, pídanselo a Rajoy con los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Lo mismo que
Gobierno de Aragón tiene una responsabilidad, los PDRs en sus fondos propios. Rajoy, Tejerín en este caso, tiene una responsabilidad. Entonces simplemente les pedimos que acepten nuestra enmienda y así serán súper